Bienvenidos sean todos a su programa de Mundo Cristiano, órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. El edificio donde nos congregamos está ubicado en la Espaillat número 86 y estamos siendo pastoreados por nuestro hermano Alvin Carrasco y con nosotros ya nuestro hermano Carlos. Bienvenido, Carlos. Contento, Arturo, como cada lunes, aunque tenía unos lunes que no venía, feliz de estar aquí compartiendo con toda nuestra audiencia, hablando de la palabra de Dios que vive eficaz, y me extrañaba esto. Ok, perfecto. Estuvo nuestro hermano, como nosotros en días pasados estuvimos hablando, estaba cubriendo por allá, ¿verdad? El Juego de Estrellas. Así es, una experiencia muy Inolvidable. grande. Ok. Y nada, en el día de hoy nosotros tenemos un tema que estaremos tratando, sumamente interesante, hermano. Y bueno, queremos felicitar a todos los padres. Ayer estuve un Día de los Padres, sí, el Día de los Padres ayer. Vayan nuestras felicitaciones en el día de hoy para todos los padres. Y el tema que estaremos tratando a la luz de la palabra del Señor es el tema siguiente: el gobierno, una idea de Dios, no del hombre. Así es. El gobierno, una idea de Dios, no del hombre. Ese es el tema que estaremos tratando, y para, verdad, nosotros soportar ese punto y nuestros argumentos, estaremos tratando el libro de Romanos capítulo 13. Así que ya usted sabe. Pero sí queremos informarle a toda la radio audiencia y los que nos están mirando. Nosotros estamos aquí en el este de la República Dominicana, específicamente en la ciudad de La Romana, y queremos informarles con relación a la vida de la iglesia, que tenemos culto tanto los días jueves, los sábados, los jueves a partir de las 7 de la noche con cada diferentes ministerios, los sábados los jóvenes a partir de las 10 de la mañana, y los domingos 9 de la mañana tenemos nuestros cultos, 9 de la mañana culto de acción de gracia, y el 10 de la mañana también ya iniciamos con el culto de acción de gracia, pero a las 8 el culto de escuela bíblica. Los martes entonces verdades bíblicas, que es un tema, que son temas que son tratados a la luz de la palabra del Señor por nuestro pastor Alvin Carrasco. Así que ya ustedes saben, son informaciones con relación a lo que tiene que ver con la vida de la iglesia. Así que todas las personas que están en sintonía con nosotros le enviamos saludos, y muchas personas que siempre nos manifiestan ¿verdad? Lo que es, lo bien que se sienten cuando escuchan los temas que nosotros traemos, que son temas sumamente interesantes y sobre todo tratados a la luz de la palabra del Señor. Bueno, en el día de hoy, como dijéramos en la introducción, estaremos hablando con relación a este tema: el gobierno, una idea de Dios, no del hombre. Y nosotros, a modo de introducción que hablamos con nuestro hermano Carlos fuera del aire, y decíamos que para el 1 de enero del año 1802, Thomas Jefferson, que fue uno de los fundadores de la recién, nacida nación de los Estados Unidos para ese tiempo, él pronunció unas palabras que para el día de hoy han sido citadas en un sinnúmero de veces, y era que el Estado debe estar separado, debe haber un muro de separación entre el Estado y la Iglesia, y desde entonces estas palabras han sido pronunciadas en un sinnúmero de veces, y sobre todo cuando se trata con relación a lo que tiene que ver con legislaciones y política. Entonces, de una vez siempre salen los que postulan esta idea, que fue esta frase citada por Thomas Jefferson, que nosotros vamos a hablar también, decir que en qué momento y por qué lo dijo. Y el contexto, porque muchas personas se han malinterpretado de qué trataba de que se estaba tratando ese argumento de Thomas Jefferson, cuando hablaba, decía que debía haber un muro de separación entre lo que es la iglesia y el Estado, y resulta y viene a ser que se refería a una carta que había sido enviada por la Asociación Bautista del Estado de Connecticut, refiriéndose a la preocupación que ellos tenían con relación a que si una de las diferentes denominaciones pueda ser tomada como y religión oficial, una de las diferentes, ¿verdad?, religiones fuera declarada como religión oficial. Entonces, en respuesta
a esta preocupación externada por esta Asociación Bautista de Estado de Connecticut, él establece y dice que en realidad sí, que hay una, vamos a decir, una soberana, no me acuerdo el término que él usa, pero que sí hay una soberana reverencia con relación a legislar con relación a la iglesia, y que sí debe de haber un muro de separación con relación a la iglesia y el Estado, pero que ellos no van a legislar en contra de ningún tipo de religión, pero que tampoco van a, o sea, no van a incidir en ningún tipo de religión, y que ninguna religión puede sería, incidir tampoco. Exactamente, que ninguna religión sería la oficial en Estados Unidos, que iba a haber una libertad de culto en ese sentido. Entonces, Thomas Jefferson lo que estaba en ese sentido citando protegiendo en sí la iglesia. Entonces, en ese contexto, Ávila se ha tomado esas palabras de Thomas Jefferson para decirnos a ti y a mí que tú y yo no tenemos derecho a opinar con relación a la legislación o con relación a política con relación a una nación, en el caso nuestro, de República Dominicana. Así es. Y por eso que vemos que, ejemplo, personas que defienden el punto y están a favor, de ejemplo, del aborto, lo primero que dicen, que el Estado debe ser netamente laico, que no debe de haber, no debe inmiscuirse el Estado, la iglesia no debe inmiscuirse en el Estado, y ciertamente estamos de acuerdo. Sí, claro. Que la iglesia no debe controlar al Estado, pero que tampoco el Estado debe de controlar a la iglesia. Lo que piensa la iglesia. Lo que piensa la iglesia. Y es importante porque, mira, incluso dijiste el tema del aborto, y el tema del aborto no tiene que ver, aunque la religión lo expresa, porque la religión lo que trata es de salvar la vida de las cosas morales, de los principios de Dios, y por eso todas las cosas buenas están en la Biblia. El casarse, el tener, el comer y todas esas cosas, la Biblia lo contempla. Entonces, por ende, el valor de la vida, la Biblia lo contempla. Pero en el caso del aborto, es algo moral y algo de justicia, que no, el que levanta su mano a defender, a evitar el aborto, no necesariamente es religioso. Es una persona con sentido común que dice, debo de poder levantar mi voz por aquella persona, por aquel niño que aún no habla, aunque no nace. Entonces eso es justicia, eso es cuidar la vida, y eso no tiene que ver con temas religiosos. Entonces es importante, Arturo, si nosotros no vamos a entender cómo funcionaba Europa, Estados Unidos y casi todos los países, ¿verdad?, de acá, de Latinoamérica, fueron colonias europeas. Entonces, los países europeos funcionaban con un control inmenso de la Iglesia Católica, la Iglesia Romana. Incluso la Iglesia Romana tomaba decisiones con los reyes, es decir, decía que sí, que no. Muchas de las guerras, muchos pleitos de familias contra familias, clero, muchísimos problemas y grandes conflictos que se hicieron en Europa eran protagonizadas por la Iglesia Católica. Incluso el desastre más grande que tuvo Inglaterra, una de las potencias más grandes, fue por dos facciones familiares, una que estaba avalada por el Papa y otra que quería ser protestante y estaba con la corriente luterana. Entonces, fueron guerras de que una familia degolló otra familia porque quien tendría el trono iba entonces a poner una religión oficial. Entonces, Estados Unidos, al venir de todo ese conflicto, muchos de los inmigrantes de Estados Unidos, porque eran colonias británicas, también irlandesas, venían ya con ese miedo, pero ven acá, y muchos de los que corrieron eran protestantes, corriéndole a esa situación, dijeron acá, pero aquí vamos a cuidarnos de que no venga, no sea como en esos países que dejamos atrás, y que venga un gobierno y diga, no, aquí todito vamos a ser mormón, y entonces que nos comiencen a cazar. Entonces lo que dijimos, no, el gobierno se encarga de las políticas del gobierno. Entonces debe de haber un muro en que el gobierno no tenga ninguna religión. Exactamente. Pero cada religión, incluso en Estados Unidos, le da, que fue uno de los primeros países en tener una constitución con libertad al culto. Eso fue una novedad para el Estado. Por ejemplo, casi todas las constituciones son una réplica de Estados Unidos, y mucha mejora, y incluso muchos códigos penales y cómo funciona la estructura gubernamental es una réplica de Estados Unidos, adaptada, claro, a cada cultura. Entonces, quiere dejar dicho que esa misma réplica viene a Estados Unidos, viene a República Dominicana. De hecho, dicho sea de paso, el código que nosotros todavía a la actualidad tenemos es un código napoleónico,
Sí, que es más antiguo incluso. Es más antiguo y que tiene algunas reformas. Vamos a decir, tiene una influencia netamente Europea, cristiana, sí. porque acuérdate que sí. incidió bastante este muchacho, como Calvino incidió bastante con relación a las leyes en Europa y demás. Sí, sí. O sea que si tú te vas al Código Penal antiguo, tú te vas a dar cuenta de cuántas cosas son que son la misma palabra, soportado por la misma palabra del Señor. ¿Y por qué eso, Arturo? Es que es imposible para un ser humano, sin la Biblia, sin la religión, entender cuáles son las cosas morales correctas. Porque el ser humano lo que busca es su beneficio. El ser humano, su naturaleza, el egoísmo, buscar beneficio. Entonces el beneficio no mide lo que es bueno y lo correcto. Por eso las grandes guerras, un país entraba y decía, no, yo quiero ese territorio porque le hace falta a mi imperio, y mataba y degollaba a todo el mundo. Y para ellos eso era moralmente correcto, pero para Dios eso no era correcto. No, así es. Entonces ahí es donde entra el problema, que si dejamos al ser humano a decidir qué es bueno y qué es malo, entonces tendríamos una situación. Ciertamente. Y vamos a la Biblia, en el capítulo 13, el versículo 1, dice, miren ahí, el gobierno es una idea de Dios. Vamos a probarlo ahí. Dice así, aquí en el 13.1. Sométanse todas las personas a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Fíjate que es la misma palabra el apóstol Pablo, Dios va por medio del apóstol Pablo, donde establece que el gobierno es una idea de Dios, no del hombre. Entonces, la esfera de autoridad del gobierno no es absoluta, está limitada por un marco que ya ha sido establecido, ¿verdad? Por esa norma universal que todos nosotros tenemos, inclusive, pero hay personas que no conocen ni saben, no, todo ser humano, nosotros lo demostramos ahorita en Génesis 3:22, donde todo ser humano conoce lo que es bueno y lo que es malo. Por eso Dios lo saca del huerto para que no vaya. Él dijo, mire, vamos a sacar al hombre porque es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal, no vaya a ser que extienda su mano al árbol de la vida y viva para siempre. Entonces, que todo ser humano tiene el conocimiento de que es bueno y que es malo. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? Que esas autoridades fueron instituidas, es un instrumento por Dios, en su gracia común, Carlos Ávila, en su bondad y su gracia común, Dios ha puesto las autoridades. ¿Para qué? Para que dentro del marco establecido por Dios, hay un orden de lo moral, que ellos establezcan el orden, que Dios le pone la espada a él en simbología de autoridad, al magistrado, para, vamos a decir, beneficiar al que hace lo bueno y castigar al que hace lo malo. Para eso, esa es su función primaria. La función primaria del gobierno es castigar al malo y beneficiar al bueno. Y si nosotros entonces, basándonos en lo que dices y lo que dice la Escritura, Arturo, quiere decir que el anarquista va en contra de Dios. Ciertamente. El libertinaje va en contra de Dios. Querer hacer lo que yo quiera dentro de un marco de beneficios propios cuando no beneficia a mi comunidad, entonces también es malo. Entonces mira cómo fácilmente pecado se pasa desapercibido. El usted querer que todos anden como chivos sin ley, sin leyes. Eso está mal. Eso lo condena entonces la palabra lo condena, incluso, y no hace a nosotros, nuestra naturaleza, también funcionar de esa forma. Mira cómo dice el versículo 2. De modo que quien se opone, lo que tú estás diciendo, quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. O sea, tú cuando tú no estás... Si usted no respeta la ley, si usted no tiene todas sus cosas correctamente, si usted no hace las cosas correctamente como dice la ley, entonces usted está fallando. Ciertamente, mira el versículo 3, porque los magistrados, óigase bien, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues tener autoridad? ¿Quiere pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ellas. Dice aquí, porque es servidor de Dios para tu bienestar. Es servidor de Dios para mi bien. O sea, entra dentro de un propósito. O sea, fíjate, si
O sea, hermano Arturo, usted me está diciendo que el presidente Luis Abinader es un servidor de Dios. El cristiano debe de respetar al presidente. Y debe respetarlo y dirigirse hacia el señor presidente Luis Abinader con respeto. Ser, sí. Pero, y usted también me está diciendo, hermano Arturo, que la senadora Farideh Raful es una servidora de Dios. Sí, eso es lo que y usted debe de dirigirse con respeto. No, usted va a agarrar. Y es una autoridad. Y usted no va a agarrar que Dios permite. Usted no va a agarrar las redes sociales para decirle hija del diablo, aunque es así, pero que no tenemos duda. Pero exacto, porque no es porque diga lo que dice, no porque todo el que no abraza el evangelio ciertamente no es de Dios. El que atenta contra las cosas de Dios es hijo de Satanás. No es de Dios, pero yo tengo otro mecanismo para yo dirigirme a esas personas que no están haciendo. Entonces, la función del gobierno no es establecer lo bueno y lo malo. La función del gobierno es ya lo que está establecido dentro de ese marco, entonces castigar al que hace lo malo y premiar o, vamos a decir, halagar al que hace lo bueno. Ahí es donde está. Y nosotros tenemos muchos ejemplos porque uno de los pueblos que más estuvo de la Biblia, que más estuvo siendo cautivo fue el pueblo de Israel. El Antiguo Testamento narra cuando siempre el pueblo de Israel tuvo cautivo. Y fíjense cómo el pueblo de Israel, Dios le mandaba a leyes y cosas como dije, pero Dios está de acuerdo de que Nabucodonosor lo tenga presionado. Es decir, era parte del propósito de Dios. Dice que él lo llama mi servidor, Nabucodonosor. O sea, Dios tomó a Nabucodonosor como vara de castigo contra su pueblo. Eso fue lo que hizo quiere decir que el compromiso del pueblo era obedecer las cosas dentro del marco que no sé, porque hay cosas, toda, y hemos hablado de eso. ¿Dónde termina la ley? ¿Dónde comienza la justicia de Dios? Es decir, toda ley que vaya en contra de mis principios bíblicos, ahí se rompe. Se rompe el puente. Cuando Pablo está aquí escribiéndole a los hermanos, Ávila, quien está en el trono es Nerón, y ellos le está diciendo que se sometan a la autoridad, incluyendo a Nerón. Yo sé que no es lo mismo leer Romanos 13 en República Dominicana que en el norte de China. ¿Verdad? Sí, es difícil. No es así, no es lo mismo ni es igual, pero la palabra del Señor es objetiva, no es subjetiva. Entonces, fíjate cómo está diciendo, y sigue diciendo aquí, entonces, funciones del gobierno, ya dijimos cuáles son las funciones del gobierno. El gobierno tiene por función, él lleva la espada como vengador de Dios. Y así lo dice la palabra. Si usted se va al capítulo 12, el versículo 17, oiga cómo dice aquí, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino no dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera... O sea, el vengador, dice la palabra, entonces si usted sabe el capítulo 3, el versículo 13, dice que el magistrado es un vengador de Dios, que Dios le ha dado ese vengador, o sea, esa espada como símbolo de autoridad, para condenar, vengarte a ti de lo malo que esa persona pueda hacer en contra tuya. Y tiene la judía incluyendo, Carlos Ávila, la pena capital, pena de muerte, inclusive. ¿Sabía usted? Sí, en Génesis 9:6 establece y dice, ¿verdad? Que puede haber inclusive en un país muerte puede, porque Dios le ha dado esa autoridad temporal para castigar a ese que hace el mal. Ahora, nosotros la iglesia tenemos un propósito en el mundo, entendiendo todas estas cosas, que primero entender que debemos respetar nuestras leyes, pero también tenemos también una misión que es hacer valer los principios de Dios. Entonces esto no quiero que también se pueda malinterpretar y decir que ahora a nosotros no nos corresponde defender los valores cristianos. Nuestro compromiso está incluso contra todo gobierno, contra todas instituciones, contra toda fuerza, defender los principios de Dios con la muerte, porque eso es nuestro compromiso. Pero dentro del plano de obedecer las leyes, siempre y cuando no choquen con nuestros principios, es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad y usar los canales que tenemos para
contrarrestar y protestar. Ejemplo, ahora en días pasados que tuvieron los pastores Ezequiel Molina Sánchez Pico y Ezequiel Molina Rosario, el pastor Flavio Rosario, sí. Muchas personas manifestando apoyo a la Cámara del Senado. Eso está bien. Acción Cristiana fue al Senado haciendo un manifiesto allí. Todo eso está bien. Estamos usando los canales que nos corresponden. Y nosotros sí tenemos que hablar y mucho con relación a todos estos temas. Y no cansarnos. Porque si no somos nosotros, ¿quién va a hablar? Exactamente. Mire el versículo 5 donde dice, por lo cual es necesario estarle sujeto no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. O sea que nosotros debemos estar sujetos no solamente por el castigo, que a mí me va a poner la multa o que yo voy a caer preso, sino que por la conciencia. Esa conciencia... Una buena conciencia. Una buena conciencia, que el dueño de esa conciencia es Dios, y yo tengo que someterme por lo que Dios ha dicho de que yo debo hacerlo, debo de someterme a las autoridades. Eso es orden. Dios va siempre acorde al orden, Él fue que creó esa estructura. Él fue que creó la estructura. Aquí dice el versículo 6, pues por esto pagáis también los tributos. Óigame, ¿por qué tú debes pagar los impuestos? Y Carlos Ávila, que es empresario, porque porque la persona que el servidor porque la persona que está sirviendo es un servidor de Dios. Sí, sí. Y fue instituido por Dios. Y como fue instituido esa estructura por Dios, lo que tú debes de hacer es pagar esa persona, porque de ello, eso depende de su sueldo, porque dice, porque son servidores, mira cómo dice aquí, lo dice la palabra, por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. O sea, pagad a todo lo que debáis, al que tributo, al que impuesto, al que respeto, al que honra. O sea, que Carlos Ávila también hay que pagar. Y eso me recuerda también que Dios es Jesús. Eso fue una de las cosas que trataron de amarrar a Jesús con una respuesta, entendiendo de que como Jesús era de otro reino y le hicieron la pregunta. Y Señor, ¿qué vamos a hacer? Entonces él dijo, miren la cara. Exacto. ¿Quién tiene? Entonces denle a Dios lo que es de Dios, a César lo de César, diciendo sí, sigan pagando. El César, si eso tiene la cara del César, eso es el de que César. Representa al gobierno deben de pagar terrenal, deben de pagar tributo. Entonces me está diciendo, Jesús dijo, sigan pagando impuestos, pero a Dios denle lo que les corresponde a Dios. O sea, óigame, todo esto... Él no vino a pelear con gobierno, nada de esto. O sea, que sí, tenemos una encomienda. ¿Cuál es la encomienda? Nosotros somos ciudadanos de dos reinos. Y como ciudadanos de dos reinos, estamos llamados a ser luminares, como establece Filipenses 2:15, que debemos nosotros ser y comportarnos a la altura de nuestro llamado. Si vamos a hacer una manifestación, hacerla. Eso incluye las redes, que yo no puedo estar diciéndole que el diablo te va a llevar si tú sigues hablando de esta manera. No. Yo voy a hacerlo de una manera totalmente diferente, hablándole las verdades y estableciendo con una postura sólida, con criterio y demostrándole que ellos están están errados en sus ideas que ellos postulan, y de esa manera le aseguro que el Señor va a hacer su trabajo, porque estamos llamados por medio del Evangelio a cambiar una sociedad. Señor, el Estado no está para cambiar la moral de los ciudadanos, no, porque no puede, ninguna institución humana puede cambiar a un ser humano. El único que puede cambiar al ser humano es Dios por medio de su evangelio, Carlos Ávila. No hay otra forma. Ni siquiera el castigo. Aquí está demostrado en República Dominicana que el 60% de las personas que entran a una cárcel penal son reincidentes. Son residentes, es decir, no lo cambian. Incluso lo que le da un entrenamiento, un curso intensivo de maestría de cómo volver, para no volver a caer. Exactamente. Quiere decir que ni siquiera con eso se cambia la moral de una persona. Exactamente. Entonces, hermanos, nosotros debemos, ese es el mensaje que nosotros llevamos, y vamos a leerle, Carlos, en los segundos que nos quedan, Filipenses 2:15, que dice de la manera siguiente: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ese es nuestro llamado, Carlos, ser luminares en este mundo, ser luz, ser sal, y la sal lo que hace es preservar
pero también produce mucha sed cuando tú la consumes. Entonces, cuando yo hablo, cuando hable del Evangelio, debo de producirle esa sed que ellos quieren seguirme escuchando, pero lo voy a lograr cuando yo hable la palabra de Dios, no mi palabra. Cuando haga el propósito de Dios en nuestra Y vida. la palabra dice que el Evangelio es poder de Dios para la salvación. Así o sea es. que vamos a continuar predicando el Evangelio, que este es el contraataque de Dios para este tiempo. Así es. Señores, ya no tenemos más tiempo. Dios le bendiga, Dios le guarde. Carlos Ávila, un placer inmenso. No, a mí también. Dios le bendiga. Mañana los caballeros nuevamente por acá. Así es.